Si hay algo que caracteriza estos tiempos es la cantidad de noticias con las que nos están bombardeando. Y por si no fuese lo bastante difícil estar al corriente de los últimos acontecimientos, resulta que los medios de comunicación tampoco nos lo ponen nada fácil. Pero si te gustaría saber qué medidas están llevando a cabo los principales bancos centrales, cómo están evolucionando los datos económicos durante esta pandemia y cuáles son las previsiones futuras, concédeme unos minutos de tu tiempo que enseguida te lo muestro. Queridos disruptivos, antes que nada disculparme por no haberos mantenido actualizados durante los últimos meses. Al fin y al cabo esta situación nos ha afectado a cada uno de nosotros a nuestra manera, pero en principio yo también he vuelto a la nueva normalidad, así que nos seguiremos viendo por aquí. Y aprovecho para anunciaros que por primera vez lo que venía siendo el informe mensual de mercados financieros lo vamos a dividir en dos informes, que uno será el informe económico y otro será el informe de mercados financieros. En el primero, que es este, analizaremos únicamente aquello que haga referencia a la evolución de la economía, como son las políticas monetarias, la coyuntura económica y las previsiones futuras. Y en el siguiente, que os dejaré un link por aquí arriba y en el primero de los comentarios, analizaremos todo lo que tenga que ver con los resultados empresariales y la evolución de los mercados financieros. Espero que os guste este nuevo formato y aprovecho para anunciaros también que este canal a partir de ahora va a coger un tono mucho más técnico, puesto que los próximos vídeos que ya estoy preparando tendrán que ver con la forma con la que yo invierto, que es el Factor Investing, así que estad atentos porque en las próximas semanas se avecinan unos vídeos muy interesantes. Así que ahora sí que sí, informe económico, vamos con ello. Empezaremos por los bancos centrales en la eurozona y en Estados Unidos. En este recuadro os mostraré las medidas que se llevaron a cabo durante los meses de mayo, junio y julio por el Banco Central Europeo. Y en esta tabla os muestro la evolución de los tres tipos de interés oficiales, que son el de facilidad de depósito, que es cuánto le cobra el Banco Central Europeo a los bancos comerciales por guardar su dinero, que está al menos 0,5%. El tipo de crédito, que es el que le cobra el Banco Central Europeo a los bancos comerciales por prestarles dinero a un día, que está al 0,25%, y el tipo referencia, que es el tipo en el que se basan los bancos comerciales para conceder préstamos a los particulares y empresas, que está al 0%. Aquí la verdad es que ya no hay mucho margen de maniobra, aunque los analistas esperan que el Banco Central Europeo acabará bajando el tipo de depósito hasta el menos 0,6%, algo que en mi opinión sería una aberración, pero bueno. Así que en definitiva, en mayo los tipos de interés se mantienen sin cambios. Entonces, donde el BCE sí que está tomando medidas para apoyar a los países es mediante los programas de compra de deuda pública. El BCE insta a los gobiernos a no tener miedo a implementar políticas fiscales expansivas, como por ejemplo bajar impuestos o aumentar gastos, puesto que les permitirá endeudarse cuanto sea necesario. Y para que los gobiernos puedan implementar políticas fiscales expansivas, pues necesitarán de la ayuda del Banco Central Europeo implementando políticas monetarias expansivas, es decir, imprimiendo dinero o bajando los tipos de interés. Estas suelen ser las más efectivas, ya que con las bajadas de tipos de interés es más barato endeudarse, aunque en esta tabla hemos comentado que este mes no había cambios, y las otras medidas fiscales expansivas consisten en que el BCE compre la deuda pública de los países, ya que es la principal forma con la que éste inyecta dinero en las economías. Lo explico brevemente porque estos meses la compra de activos del Banco Central Europeo ha sido muy pronunciada. Verás, ahora los países necesitan más dinero para combatir la pandemia, y cuando un país necesita inyectar dinero, lo que hace básicamente es emitir deuda, por lo que recibe dinero, pero es un dinero que después tendrá que devolver, y pagando intereses. Entonces, la cantidad de intereses que un país o una empresa tendrá que pagar depende principalmente de su capacidad para devolver el dinero y pagar los intereses. Cuanto mayor sea su capacidad para devolver la deuda, menos riesgos estará asumiendo quien le preste dinero, por lo que le exigirá unos menores intereses. Entonces, que el Banco Central Europeo esté dispuesto a comprar mucha deuda de países, pues es una muy buena noticia, porque así los países pueden endeudarse pagando menos intereses. Y en estas que, durante la pandemia, el Banco Central Europeo está llevando a cabo varios programas de inyección de liquidez,
de entre los cuales quiero destacar dos del mes de junio, que son el PEP y el Fondo de Recuperación. El primero sería el Programa de Compras de Emergencia Pandémica, o PEP. Este es un programa con el que el BCE irá comprando deuda de los países de la eurozona de una forma progresiva. Importante lo de progresiva porque una vez más vemos el patrón de siempre, que es que en Estados Unidos, cuando hay problemas, tienden a ser muy rápidos con las inyecciones de capital, mientras que en Europa tendemos a hacerlo de una forma mucho más progresiva. Entonces, este programa empezó en marzo y su idea principal era inyectar 750.000 millones de euros, pero conforme ha ido avanzando la pandemia y viendo el enorme impacto que tendrá sobre Europa, pues se decidió ampliar por otros 500.000 millones de euros. Y luego, en junio, pues el BCE sorprendió diciendo que ampliaba el PEP en 600.000 millones de euros frente a los 500.000 millones que se esperaban. Y esta ampliación se debe a que prevén una caída del PIB del 8,7% para este año, algo que ya veremos después con más detalle. Además, añadió que mantendría el PEP hasta junio de 2021 o hasta que termine la crisis del coronavirus, dejando la puerta abierta a que si las cosas se complican, podrían incorporar nuevos estímulos. Ahora, en estas últimas semanas, está inyectando mediante la compra de deuda pública alrededor de 30.000 millones de euros semanales, y con los 750.000 millones que habían previstos inicialmente en este programa, más los 600.000 millones que han ampliado, pues podemos esperar que así el Banco Central Europeo acabe inyectando como mínimo 1.350.000 millones de euros, aunque como decía, de forma progresiva. Ahora bien, estas medidas no son lo suficientemente agradables para algunos, principalmente los países del sur, porque lo que pasa es que hay países que tienen una mejor calidad que otros, como por ejemplo Holanda o Alemania, y esto significa que estos países pueden endeudarse pagando menos intereses que otros como España e Italia. España e Italia tienen una peor calidad porque tienen demasiada deuda respecto a su Producto Interior Bruto, donde la deuda española antes del coronavirus llegaba casi al 100% del PIB y la italiana superaba el 130%. Pero además, estos países, cuando las cosas marchaban relativamente bien en 2019, pues en vez de hacer esfuerzos para reducir su deuda, decidieron incrementarla incluso más que lo que les permitía la Unión Europea. Y esto ha provocado dificultades en cuanto a las negociaciones con la Unión Europea sobre las medidas para combatir el coronavirus, porque como es lógico, los países que hacen bien las cosas están hartos de que otros países hagan mal las cosas y encima después los tengan que ayudar. Pero bueno, aún y así, desde marzo los países del sur están intentando crear unas emisiones de deuda donde en vez de valorar la calidad de cada país por separado y que cada país pague los intereses que le correspondan, pues se valore la calidad del conjunto de todos los países, lo que llamábamos los coronabonos, que fue una idea que no funcionó porque esto, lógicamente, perjudica a los países nórdicos, puesto que al mezclar su calidad con la de los países del sur, pues tendrían que endeudarse a un tipo de interés superior al que se endeudarían por sí solos. Y por el contrario, beneficia a los países del sur, ya que estos se pueden endeudar pagando menos intereses gracias a que esa deuda la avalan también países como Alemania y Holanda. Pero, aunque el proyecto de los coronabonos no salió adelante, ha habido otra iniciativa aún más interesante si cabe, que se llama Fondo de Recuperación, y con la que se inyectarán 750.000 millones de euros en la eurozona. Para esta iniciativa han sido necesarias muchas negociaciones, pero en julio por fin se ha materializado el acuerdo, el cual ahora te explicaré. El 27 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea propuso crear un fondo de recuperación llamado Next Generation, un programa con el que inyectarían liquidez en la eurozona y que supondría que por primera vez la eurozona se endeudaría como todo un conjunto. Este fondo estaba pensado para inyectar un total de 750.000 millones de euros en la economía, de los cuales 500.000 millones iban a ser a fondo perdido, esto significa que los países no tendrían ni siquiera que devolverlo, y 250.000 millones iban a ser en forma de préstamos.
Pero tras las negociaciones se acordó que al final serían 390.000 millones a fondo perdido y 360.000 millones en forma de préstamos. Italia y España serán los países más beneficiados de esta medida, donde Italia recibirá 209.000 millones de euros, de los cuales 127.000 serán a fondo perdido, y España recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales 73.700 millones serán a fondo perdido. Ahora bien, atentos a cómo se van a llevar a cabo estas inyecciones de capital y cuáles serán las condiciones. Y es que estas inyecciones no van a llegar inmediatamente, sino que empezarán en el año 2021 y serán de forma progresiva hasta el año 2023. De hecho, para ser más exactos, de los 750.000 millones, el 70% del capital se destinará durante los años 2021 y 2022, mientras que el 30% restante se repartirá durante el año 2023. Y quizás te preguntarás que por qué se repartirá de esta forma tan escalonada y no todo de golpe. Pues verás, esto ha sido una jugada muy interesante por parte de la Unión Europea, ya que como la mitad más o menos de este presupuesto será a fondo perdido y la otra mitad en préstamos, pero como todo un conjunto, pues lógicamente la Unión Europea quiere tener algunas garantías acerca de lo que se hará con este capital, ya que quieren asegurarse de que este dinero no se despilfarrará como solemos hacer en España. Por eso estas inyecciones se harán de forma progresiva, y los países, para poder optar a estas inyecciones, tendrán que presentar un plan económico que tendrá que ser aprobado por como mínimo 15 países de la Unión Europea, o lo que viene siendo un 65% de la población. Y además, muy importante, es que entre una emisión y la siguiente, los países tendrán que haber demostrado que han cumplido con el plan que habían propuesto en la anterior emisión. Por lo que no podremos hacer como en rescates anteriores, donde decíamos una cosa y acabábamos haciendo otra. Puesto que en caso de no cumplir con lo prometido, Europa podrá cortarnos el grifo. Lo cual en mi opinión es una gran noticia, y al final del vídeo en el apartado de conclusiones os explicaré por qué. De momento, para esta parte de los bancos centrales, quiero que nos quedemos con que en Europa se van a inyectar como mínimo 1.350.000 millones de euros a través del programa PEPP y durante los próximos años también se inyectarán otros 750.000 millones a través del Fondo de Recuperación. Y con esto saltamos a la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, donde no ha habido demasiadas noticias estos últimos 3 meses, ya que las más importantes se realizaron en marzo. Que como recordatorio, mencionar que en marzo, tan pronto el COVID empezó a extenderse por Estados Unidos, la Fed confirmó que estarían dispuestos a ayudar al gobierno tanto como fuese necesario para combatir el coronavirus, oferta que Trump no dudó en rechazar, firmando una inyección de 2 trillones de dólares americanos y dejando abierta la posibilidad de ampliarla hasta 6,2 trillones. Y he de añadir que si tenemos en cuenta que en noviembre de este año hay elecciones en Estados Unidos y que Trump, como es lógico, querría salir reelegido, pues es de esperar que imprimirá tanto dinero como sea posible, como suele ocurrir siempre en Estados Unidos en los años que hay elecciones, Así que acabado con este recordatorio, lo mismo, en este recuadro os voy a poner las medidas que se han tomado durante los meses de mayo, junio y julio y aquí el gráfico con los tipos de interés. Así que en la comparecencia de mayo de la Fed mantienen los tipos que ya se encuentran en el rango del 0 al 0,25% y dicen que buscan volver al pleno empleo de antes de la pandemia y, como siempre, tener una inflación cercana al 2%, que os recuerdo que luego veremos esto con mucho más detalle. La Reserva Federal está tomando muchas medidas para apoyar al gobierno, a las grandes, pequeñas y medianas empresas y ahora también incluso a los consumidores, donde han confirmado para estos una inyección de 100.000 millones de dólares. Y por parte de junio mantienen los tipos en el rango del 0 al 0,25%, pero además en su comparecencia confirman que no plantean tasas de interés negativas, un escenario que preocupaba especialmente al sistema financiero americano. En la misma comparecencia pronostican una caída esperada de la actividad económica del 40% para el segundo trimestre, que al final ha sido una caída del 33%, y advierten de la incertidumbre y riesgo del virus para el medio plazo. Esperan que la recuperación no será en V,
pero sí en U, donde los Estados Unidos podrían volver a niveles similares a la pandemia para el año 2022. También afirman que esperan mantener los tipos cercanos al 0% por lo menos hasta el año 2022, y en cuanto entremos en las previsiones económicas veremos el porqué. En cuanto a julio, tan solo destacar que la Fed ha mostrado su preocupación porque hay signos de que la recuperación económica se está atascando, algo de lo que hablaremos más enseguida. Así que damos paso a los indicadores económicos atrasados, que son los indicadores de la economía real. Aquí encontramos la evolución de los tres datos económicos más importantes, que son el PIB, la tasa de desempleo y el IPC, que es el dato con el que medimos la inflación. Y los vamos a ver para Estados Unidos y para la eurozona. Todos estos datos son en porcentajes y cada vez que sale un dato estamos viendo el dato del mes anterior, porque estos datos siempre los presentan con un mes de retraso. Y en el caso del PIB lo que vamos a ver es estos datos por trimestres, donde este es el tercero, este es el cuarto de 2019, primero de 2020 y segundo trimestre de 2020. En cuanto a los números, como siempre, verde cuando este registro sea mejor que el mes anterior, rojo cuando sea peor y negro cuando sea el mismo que el periodo anterior. Entonces, empezando por el PIB. Aquí vemos que Estados Unidos y la eurozona no venían desde el mismo punto de partida, puesto que la eurozona en finales del año 2019 prácticamente no estaba mostrando crecimiento, mientras que Estados Unidos seguía mostrando un crecimiento bastante sano. Luego, cuando llegó la pandemia, que empezó atizando a la eurozona, pues vimos cómo enseguida esta se contraía hasta el menos 3,6% y Estados Unidos reducía su PIB hasta quedarse plano. Pero en el segundo trimestre ya hemos visto cómo ambas economías han entrado en una clarísima recesión, donde la eurozona se ha contraído un 12,1% durante el trimestre y un 9,5% Estados Unidos. Entonces vamos a ver más en detalle esto del 9,5% porque ha ocurrido una cosa bastante particular. Como decía, el PIB de la economía americana ha caído en un 9,5%. Y aquí tenemos a nuestro economista Alberto Garzón que nos dice: la economía de Estados Unidos cae un 33% anual, lo que es un dato histórico que rompe todas las series temporales. La cifra describe la dureza de este tiempo y obliga a poner en cuarentena a todos los que han querido ver la crisis económica española como nacional específica. Con esto, Alberto Garzón está aprovechando un dato de que la economía americana se ha contraído un 33% para justificar que la economía española se ha contraído un 18,5%, ¿vale? Cuando la de la eurozona había sido un 12%, la española un 18%, y Alberto Garzón quiere justificar que la americana ha sido un 33%. Pero esto no es así y Juan Ramón Rayo pues enseguida se lo ha dejado entender, que dice: el PIB de España cayó un 18,5% en el segundo trimestre. Ayer leímos que el PIB de Estados Unidos se redujo un 32,9%. No os confundáis, la caída de Estados Unidos está anualizada, la de España no. Sin anualizarla, la caída de Estados Unidos fue del 9,5%. Por tanto, España se ha contraído casi el doble que Estados Unidos. Otra forma de verlo sería que la contracción anualizada del PIB español es del 55,8%. O sea que aquí hemos de comparar peras con peras o manzanas con manzanas. Lo que no podemos hacer es comparar el PIB americano anualizado, que esto es como si el resultado de este trimestre se llevase a los 4 trimestres, pues compararlo con el resultado único de un trimestre de España. Porque si lo hacemos estamos manipulando los datos. Y si lo vemos en verdad, pues peras con peras sería que en España ha caído un 18,5%, mientras que en Estados Unidos un 9,5%, o manzanas con manzanas, que en Estados Unidos ha caído un 33%, mientras que en España un 55,8%. Entonces, aquí podemos ver que Estados Unidos ha caído un 9,5% en el segundo trimestre y la eurozona un 12,1%. Estados Unidos lo ha hecho bastante mejor que la eurozona, al menos en términos de PIB, y el conjunto de la eurozona lo ha hecho bastante mejor que España ha caído un 18,5%. Y vamos a ver esto de la eurozona un poco más en detalle.
Aquí os he preparado una tabla que la he sacado de las cifras del Eurostat, en la cual pues muestro los principales países de la Unión Europea, cuál ha sido su caída del PIB durante el segundo trimestre. Y aquí vemos que España claramente ha sido el país que más ha sufrido, donde el segundo país que más ha sufrido, que ha sido Portugal, pues ha caído 4 puntos menos que España. Y aquí vemos que el conjunto de la eurozona ha caído un 12,1, si miramos toda Europa han caído un 11,9 y aquí vemos a Estados Unidos que ha caído un 9,5. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué España ha caído tantísimo? Pues bueno, nos quieren hacer pensar que se debe principalmente al tema de que estamos más expuestos a los servicios que otros países. Y claro, si estamos más expuestos y precisamente la crisis del coronavirus lo que ha destruido es el sector servicios, pues tiene lógica que España haya sufrido más que otros países. Pero aquí también me he tomado la molestia de sacar otro gráfico, que de hecho ni siquiera lo he sacado yo, lo ha sacado Adam, un chico que está trabajando conmigo, que es un gráfico en el cual vemos los mismos países, cuál es su participación sobre su PIB nacional del sector servicios. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que España, pese a que ha sido el primer país en caída de PIB, su participación en sector servicios es de un 67,9. Es decir, es el cuarto país que tiene más participación, no el primero. Y vemos como Bélgica, Francia y Estados Unidos tienen una mayor participación sobre su PIB y, sin embargo, sus economías, la de Bélgica, la de Francia y la de Estados Unidos, han caído significantemente menos que la española. Así que podemos concluir que sí, claro que el hecho de estar sobreponderados al sector servicio nos ha afectado, pero no es la única variable porque países que están más ponderados que nosotros han conseguido reducir sus caídas más que la española. ¿Y por qué podríamos decir que en España ha ocurrido lo que ha ocurrido? Pues quizás lo podemos encontrar en este estudio de Cambridge que analiza los países que mejor han gestionado y peor han gestionado la crisis del coronavirus. Bueno, los países de la OCDE. Y aquí vemos que a España la sitúan en la última posición. Entonces vemos que hay una clara correlación entre cómo gestionamos el coronavirus y el impacto que tiene después sobre nuestras economías. Así que claramente vemos, porque los datos no mienten, que pese a que la crisis del coronavirus es un problema a escala mundial que nos ha sacudido a todos, pues hay países que lo están gestionando, por lo menos económicamente, mejor que otros. Con esto damos paso a la tasa de desempleo. Estados Unidos venía de un 2019 en el que se encontraba en pleno empleo, en el 3,5%, y veíamos que en abril sufrió una gran caída en el empleo americano, ¿vale? El dato que vemos de mayo en verdad es lo que ocurrió en abril, porque siempre nos lo presentan con un mes de retraso. Entonces veíamos cómo en abril pasábamos del 4,4 al 14,7%. Esto es la mayor caída del empleo americano que hemos visto en toda su historia. Y en este gráfico lo podemos ver, que estamos viendo desde, en su historia reciente por lo menos. Aquí estamos viendo un gráfico desde 1970 con la tasa de desempleo americana, que en 2 ocasiones ha llegado al 10%. Y aquí vemos cómo en el mes de mayo, es decir, en abril, se disparó hasta el 14,7%, su máximo en la historia reciente. Aquí nos queda reflejada la gran flexibilidad laboral que tiene el mercado americano. Flexibilidad que también le ha permitido enseguida empezar a recuperarse tan pronto se ha ido deshaciendo la cuarentena. Y vimos que al mes siguiente ya recuperó 1,5 puntos del desempleo y al mes siguiente recuperó casi 2 puntos, es decir, incluso se aceleró la recuperación de empleo, que de esto ahora hablaremos también. Luego, por parte de la eurozona, el ambiente es muy distinto. En la eurozona no tenemos esta flexibilidad laboral que tienen en Estados Unidos y por eso la tasa de desempleo se ha mantenido mucho más constante.
porque en la eurozona los gobiernos han llevado a cabo todo tipo de medidas para intentar proteger a los empleados y así no provocar una caída de la tasa de desempleo. Bueno, ya veremos esta diferencia de flexibilidad laboral en qué se traduce, si esto acaba favoreciendo más en el medio plazo a los Estados Unidos o a la eurozona. Aún es pronto para decirlo, pero pronto lo sabremos. Y si alguien tiene una opinión al respecto, pues con gusto la leeré por los comentarios. Entonces, antes de saltar al IPC, comentar que ya tenemos el último dato de empleo, que lo han publicado en agosto, y es de un 10,2% de desempleo en Estados Unidos. Y eso ha preocupado especialmente al conjunto de analistas y a la Reserva Federal, que se ha hecho eco de ese dato, porque ese dato muestra que se está ralentizando la recuperación de empleo en Estados Unidos. Es decir, sufrió una gran caída, se empezó a recuperar, se aceleró la recuperación y luego ahora pues hemos mejorado el empleo en menos de un punto, en el 10,2%. Así que esto es un signo un poco peligroso porque nos dice que la recuperación, en caso de que se desacelerase esta recuperación de empleo, pues podría tardar más de lo que esperamos, ¿no? Así que os invito a estar muy pendientes de lo que ocurra en el mes que viene, que yo os lo comentaré en este informe de mercados, y si vemos que no se vuelve a acelerar o como mínimo a mantener el mismo ritmo de recuperación de empleo, pues puede ser una señal bastante alarmante. Y luego en el informe de mercados que podéis ver después de este vídeo, pues ya veremos que las bolsas están contando con que la recuperación será en V y por eso es tan importante que los datos económicos también se comporten a la par, porque o mejoran los datos económicos o empeorarán las bolsas. Entonces, con el último dato, el IPC, la inflación que buscan tanto Estados Unidos como la eurozona es del 2%. En Estados Unidos veníamos de una inflación del 2 y pico por ciento, en la eurozona en cambio llevamos años sin conseguir esa inflación. Incluso en el año 2015 estuvimos durante una corta temporada incluso en deflación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que tanto Estados Unidos como la eurozona tienen ahora unas inflaciones muy bajas, del 0,6 y el 0,4% respectivamente. Aquí cuando los países empezaron a imprimir dinero como locos, mucha gente se preocupaba de que hubiese una posible hiperinflación, cuando luego nos ha demostrado que la hiperinflación no viene únicamente por el hecho de imprimir dinero, sino que si no hay una hecatombe en la cual la producción se detenga y por lo tanto no haya oferta, o la divisa se deteriore muchísimo, o aumente mucho la demanda, pues es difícil que haya. Y entonces damos paso al tercer dato, el IPC, que es el que mide la inflación. En Estados Unidos veníamos de un IPC del 2 y pico por ciento, que es lo que buscan, ¿no? Tanto Estados Unidos como la eurozona buscan un IPC de alrededor del 2%. Y pues ha caído rápidamente con la pandemia del coronavirus. Así que el registro que nos encontramos ahora es de un 0,6 y un 0,4% respectivamente, muy lejos del 2% que aún se busca. Cuando empezaron los bancos centrales a imprimir dinero como locos, mucha gente mostró su preocupación de que eso generase hiperinflación, pero es que la hiperinflación no funciona así. Es decir, la hiperinflación puede darse o porque haya una caída de la confianza y de la divisa de un país espectacular, o porque haya un problema en la oferta. Y claro, si la demanda se mantiene, pero no pueden ofrecer, pues eso genera hiperinflación. Pero para que haya hiperinflación a través de la demanda, pues es muy complicado. Y ahora, por mucho que estén imprimiendo dinero, cuando hay crisis, la gente tiende al ahorro. Y aunque tenga más dinero, pues simplemente lo que harán es ahorrar más. Entonces es difícil que en un escenario como el de ahora, en el cual no hay mucha confianza en el futuro cercano, pues haya una gran inflación. Pero bueno, tendremos que seguir muy pendientes de estos datos porque podrían dictaminar cuánto tarden los bancos centrales en volver a las subidas de tipos de interés, que la Reserva Federal ya ha pronosticado que hasta el 2022 no esperan volver a subirlos. Con esto damos paso
a las previsiones, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora eran los datos reales del PIB, de la tasa de desempleo y del IPC, y ahora vamos a ver cuáles son las previsiones del conjunto de los analistas para los próximos años. Todos estos datos los he extraído de Bloomberg. Y nuevamente, pues está en rojo cuando la previsión haya empeorado respecto al mes pasado, en verde cuando haya mejorado y en negro cuando la previsión siga igual. ¿Conclusiones que podemos extraer de aquí? Bueno, que este año íbamos a tener una caída del PIB, ya es algo que todos descontábamos, que estamos en una recesión, pero en Estados Unidos esperan que para el 2022 se pueda volver a niveles previos a la pandemia, ¿vale? Con una fuerte recuperación el año que viene y una considerable buena recuperación en 2022. Por parte de la eurozona, pues un poco peor el escenario. Esperan una gran recuperación para el año que viene, lógico, puesto que vamos a caer este año más que Estados Unidos, y una recuperación más moderada para el 2022, lo cual nos podría llevar a que tardemos hasta el 2023 o 2024 para volver a niveles previos al coronavirus. Pero aquí también aprovecho para recordar que esto es solo en niveles de PIB, porque aunque ahora consigamos que la actividad remonte hasta niveles previos al coronavirus, tenemos un factor que es el endeudamiento, que es que ahora las economías están mucho más endeudadas y eso puede provocar que los gobiernos se vean en la obligación de recortar gastos y por consiguiente llevarnos a varios años de crecimientos bajos. Andemos y veremos. La tasa de desempleo se espera que en Estados Unidos recupere hasta el 9,1% y que en la eurozona se mantenga en niveles similares a los actuales y acabe cerrando el año en el 8,9%. Aquí vemos que las previsiones reflejan que en Estados Unidos ya esperan que para el año siguiente se esté recuperando considerablemente la tasa de desempleo y lo siga haciendo en el 2022, mientras que en la eurozona, debido a la poca flexibilidad laboral, esperan que el año que viene seguirá empeorando la tasa de desempleo, ¿vale? Es lo que tiene Estados Unidos, tiende a ser mucho más rápido, donde el desempleo se dispara hacia arriba, pero también se recupera enseguida, mientras que en la eurozona va mucho más lento. Entonces, por parte del IPC, pues esperan que para 2022 acabemos en Estados Unidos con una inflación del 2%, lo cual ya cuadraría con las previsiones de la Fed de en 2022 poder plantearse subidas de tipos de interés, que yo personalmente opino que ya serían para 2023, y luego en la eurozona pues vemos que ni siquiera en el año 2022 conseguiremos una inflación cercana al 2%. Insisto, estas son únicamente las previsiones de los analistas y a mí no me importa tanto los números en sí, sino que lo que de verdad me importa es que sigamos si estas previsiones van a mejor o van a peor. Es decir, a mí lo que me importa es si estos numeritos están más en verde o más en rojo. Y de momento vemos un sentimiento agridulce, ¿vale? Vemos que del mes pasado al mes actual varios de estos indicadores se han empeorado. El mes que viene veremos qué acaba de pasar. Y dicho esto, damos paso al Purchasing Managers Index, o PMI, un indicador adelantado que lo que mide es la confianza de los empresarios en Estados Unidos, la eurozona y Alemania, tanto de los empresarios de los sectores manufactureros como los de servicios. Entonces, para interpretar estos datos, lo de siempre, en verde si están mejor que el periodo pasado, en rojo si están peor, en negro si están igual, decir que aquí es muy importante la tendencia que estén llevando los datos, es por eso que pongo los registros de los últimos 4 meses, y también importante si están por encima o por debajo de 50, ya que por encima consideramos que están en terreno expansivo y por debajo están en terreno contractivo. Entonces, estas encuestas son unas encuestas que se hacen cada 15 días a los empresarios, donde básicamente lo que hacen es preguntarles en varios aspectos si están mejor, peor o igual que el mes anterior. Y si sale por encima de 50, significa que hay una mayoría de empresarios que consideran que ahora están mejor que el mes anterior. Bueno, la lectura que tenemos de este recuadro es fácil. Llevamos 3 meses seguidos con un incremento en los PMIs, algo que es muy positivo,
y además en el mes de julio estos han entrado en terreno expansivo, es decir, que todos los de manufactureros y todos los de servicios han puesto sus registros por encima de 50. Esto nos deja un panorama bastante positivo en cuanto a las perspectivas de los empresarios. Recordar que esto siempre es en comparativa al mes anterior, es decir, quizás sus perspectivas son peores que hace 6 meses, pero por lo menos llevamos 3 meses que cada mes consideran que están mejor que el mes anterior. Así que en cuanto a confianza empresarial se refiere, tenemos un muy buen recuadro que nos deja ser un poco más optimistas para lo que nos puede venir en los próximos meses. Y con esto damos paso a mi momento favorito, el momento de las conclusiones, donde vamos a ver, cuáles son mis reflexiones o mis conclusiones que yo extraigo con todos estos números. Por último, os voy a transmitir algunas conclusiones que yo extraigo de esta información y de lo que está ocurriendo en general. En cuanto al coronavirus se refiere, parece que se está avanzando mucho, tanto en los sistemas de detección y control como en su tratamiento. Y de hecho hay varias fuentes que afirman que antes de final de año ya deberían circular tratamientos muy efectivos e incluso vacunas. Imagino que esto ya entra dentro de las previsiones de los analistas y que por ello pronostican una fuerte recuperación económica para los años 2021 y 2022. Pero todavía siguen siendo muchas las incógnitas acerca de cuál será su duración y su impacto económico. Recordemos que la economía funciona como un efecto bola de nieve, donde las cosas buenas se van retroalimentando entre ellas y lo mismo ocurre con las cosas malas. Por lo tanto, para poder deducir cuál será el impacto económico que tendrá esta pandemia, sobre todo debemos preguntarnos cuál será su duración, puesto que cuanto más tardemos en poder volver a hacer vida normal, más empresas caerán por el camino. Y cuando las empresas caen, cuando cierran sus puertas, no importa cuánto dinero se imprima después o cuán fuerte sea la recuperación económica, que la empresa que está muerta, muerta se queda. Entonces esto por la parte que aún no sabemos, que es la duración y la magnitud del impacto económico. Pero lo que sí que sabemos es que la mayoría de economías se van a endeudar muchísimo para poder combatir el coronavirus. España, por ejemplo, se estima que pasará de una deuda sobre su PIB por debajo del 100% a una deuda sobre su PIB superior al 130%. Y todo lo que ahora gastemos de más, luego habrá que gastarlo de menos para corregir estos niveles de endeudamiento. Por lo que, una vez acabe todo esto, los gobiernos probablemente se verán obligados a reducir su gasto, y esto podría dejarnos en un escenario de bajo crecimiento durante los próximos años. Así que importante tener estas perspectivas para nuestras decisiones económicas. Y en cuanto al acuerdo del Fondo de Recuperación, que probablemente sea la noticia más destacada durante este mes, aquí tengo que decir antes que nada que me alegro mucho de esta noticia, puesto que supondrá una gran ayuda para los países que más la necesitan. Pero en el caso de España también tengo que decir que la verdad es que no la merecemos, puesto que nuestros políticos, durante los años en los que las cosas iban bien, sistemáticamente han estado gastando más de lo que deberían, incluso más de lo que Europa les permitía. Y además no gastan nuestro dinero pensando en que la economía mejore en el medio o largo plazo, sino que únicamente lo gastan pensando en sus objetivos partidistas de corto plazo. Pero ahora bien, a la hora de pedir ayuda, bien que somos los primeros en pedirla. Y por eso digo que pongo en duda que la merezcamos. Pero aún y así, desde Europa han decidido ser solidarios con nosotros y de hecho Merkel y Macron anunciaban este acuerdo donde Merkel dijo: es necesario un esfuerzo colosal y Francia y Alemania están dispuestos a hacerlo. A lo que Macron continuó diciendo que se trata de una crisis inédita que requiere una respuesta europea. Pero también dejaron muy claro que este acuerdo viene con condiciones y que el dinero, tal como citaba el documento, se destinará a los ámbitos de la salud, la reactivación económica, la transición ecológica y digital y la soberanía industrial. Y yo cuando escucho esto me alegro por partida doble. Primero, porque los ingresos del Fondo de Recuperación van a venirle muy bien a los países más necesitados, pero por parte de España me alegro muchísimo porque gracias a este rescate encubierto, porque esto no deja de ser un rescate,
pues España tendrá que rendir cuentas ante Europa y además tendrá que hacerlo de una forma muy sólida y muy consistente, lo cual es una gran noticia porque significa que los políticos, tanto españoles como de los otros países, van a perder cierta autonomía. Y la posibilidad de que los políticos no puedan gastar el dinero para sus intereses electoralistas, sino que tengan que destinarlo para aquellas cosas que sean lo mejor para la economía en el medio y largo plazo, en mi opinión puede acabar teniendo un impacto mucho más positivo que el impacto que pueda generar esta inyección de capital del Fondo de Recuperación. Es una triste reflexión, porque refleja una total desconfianza en la política, pero así es como la siento y así es como la cuento. Y si alguien tiene alguna opinión al respecto, seguro que todos estaremos encantados de verle por la sección de comentarios. Y por último, mandaros mucho ánimo a todos y todas. La verdad es que la mayoría de mi audiencia se concentra en España y en Latinoamérica, que son dos de las regiones más afectadas por toda esta historia del coronavirus. Y la verdad es que es increíble pensar que, bueno, al fin y al cabo todos conocemos historias terribles que han ocurrido durante estos meses, y es increíble pensar que nuestras historias son una ínfima parte de las historias que se han vivido en el mundo durante estos meses, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, oye, solo nos queda tirar adelante, así que mucho ánimo, fuerza y mejores deseos, que espero que lo antes posible podamos volver todos a la normalidad. ¿Vale? Espero que este vídeo te haya parecido instructivo y te invito a que además mires también el informe de mercados, que así podrás ver cómo toda esta situación económica se está reflejando en los mercados financieros. Te voy a dejar el link por aquí arriba y en el primer comentario. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.